Y es una noticia importante para la Argentina. ¿Por qué? Porque uno de los principales proveedores de vacunas acá en el país es Rusia, que aprobó la Sputnik Light. ¿Qué significa, Andrea? Porque es bastante simple, no es una nueva vacuna, sino que es la primera dosis de la vacuna. El componente 1, el famoso componente 1 que, según estudios que hizo Rusia con pacientes de su país, entre el 5 de diciembre y el 15 de abril demostró un 76% de efectividad. Allí estamos viendo un video institucional que la misma cuenta de Sputnik V publicó y en sus redes sociales con mucho festejo, ¿sí? Con mucho festejo porque dicen, claro, esta monodosis, ¿sí? Como hay otras vacunas, por ejemplo la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, ayudaría mucho a ampliar esa capacidad de inmunización de más gente en menos tiempo. ¿Está aprobada por todos los costados? No. La prueba Rusia entra en fase 3. Habrá que esperar los papeles, esos famosos papeles que a veces tardan un poquito en venir de Moscú. Efectivamente, para la Argentina es una situación de alivio esto. ¿Por qué? Porque faltan muchísimas dosis número 2 de la Sputnik V. De hecho, en la Argentina hay más de 7 millones de personas que les falta la segunda dosis de cualquiera de las vacunas que hoy están acá en el territorio argentino. Con lo cual, que se abra esta ventana es importante. Pero por ahora no es una decisión que estén por tomar las autoridades argentinas. Por lo menos esta mañana la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, en la conferencia semanal que da, dijo que se mantenía el plan de vacunación tal cual estaba. Es decir, que la segunda dosis se difería, pero no se iba a dejar de dar. El problema es que esa segunda dosis todavía no está en el país. Y allí detrás nuestro, Mariana, tenemos el título de esto que vos estás introduciendo, esperando la segunda dosis. Esa segunda dosis que, según confirmó Carla Bisotti, va a llegar. La duda no estaba con aquellos que recibieron la primera dosis de Sinopharm, porque de hecho el último lote que llegó desde Pekín ya se estaba aplicando. La duda era aquellos que fueron vacunados con la Covishield, la vacuna india, que por ahora no va a venir más, que es la misma de la AstraZeneca, y aquellos que también fueron vacunados con vacunas AstraZeneca que vinieron a través de COVAX. Faltaba cuándo llega la segunda dosis y cuándo llega la segunda dosis del segundo componente juntamente de Sputnik. Bueno, de todo esto habló Carla Bisotti. Y en relación a la segunda dosis, informarle a la población, todas las personas van a completar su esquema de vacunación. Ya se han recibido las 2 millones de dosis de la vacuna de Sinopharm para completar el esquema de las 2 millones de personas que iniciaron su vacunación. En el día de ayer, desde el mecanismo COVAX, nos informaron que el día 19 de mayo van a estar liberadas para que se pueda empezar a trabajar con los operadores logísticos internacionales. 861.600 dosis de COVAX de AstraZeneca para que puedan ingresar al país a partir del 21 de mayo. Esto va a asegurar completar los esquemas a quienes ya lo iniciaron y estén cumpliendo los 3 meses. Y en el día de ayer se completó la distribución de 650.400 dosis de Sputnik V, primer componente, y estamos trabajando con la Federación Rusa para poder empezar a recibir el segundo componente y completar los esquemas de vacunación en las personas que vayan cumpliendo esos 3 meses. Bueno, esta va la palabra de Carla Bisotti. En concreto, para aquellos que habían quedado de alguna manera un poquito desamparados, que se habían colocado la Covishield, que es la de AstraZeneca, que por los problemas de India, la segunda tanda no iba a venir, y lo había anunciado la semana pasada la Cancillería. Bueno, lo que viene ahora por mecanismo COVAX a partir del 21 de mayo va a ser destinado a segunda dosis de esas personas. Así que para llevar un poco de información y tranquilidad a esas personas que habían recibido esa vacuna. Todo aquel que haya recibido o la de Covishield o la de AstraZeneca por el mecanismo COVAX va a tener prioridad para segunda dosis ahora con esto que llegue, ¿no? Así es. Marcelo Pinto está con Jorge Hefner, inmunólogo, para hablar justamente de este tema. ¿Qué pasa con la segunda dosis? Marcelo, buenas noches. Buenas noches, Mariana. Estamos con este investigador superior del CONICET, que es doctor en bioquímica y es especialista justamente en inmunología, tal como lo apuntabas vos, y varias cuestiones para consultarle a Jorge, sobre todo teniendo en cuenta el tema de la liberación de las patentes, tema que puso en el debate mundial el presidente estadounidense Joe Biden y que tiene que ver con la producción, con la falta de vacunas
y que obviamente llegamos a este punto de la segunda dosis. ¿Cómo avanza el esquema de vacunación en nuestro país? Pero primero, para aclarar, consultarle al doctor Hefner, bueno, ¿cuál es el proceso una vez que, llegado el caso, esto suceda de esta manera, se liberen las patentes? ¿Y cómo lo encuentra en esta situación a la Argentina en cuanto a la posibilidad de producir vacunas y avanzar justamente en la provisión fundamental de las vacunas a los argentinos? Bueno, yo creo en primer lugar que la liberación de patentes es una noticia muy, muy buena. Se planteó originalmente en la Organización Mundial del Comercio, fue apoyada por 100 países y en su momento fue vetada por Estados Unidos, Inglaterra y países de Europa. Entonces este cambio de posición realmente es muy bueno porque va a redundar en mayor capacidad de muchos países de producir vacunas, no en lo inmediato. Porque en realidad hay 2 o 3 pasos. Primero liberás patentes y eso te habilita a vos a conocer la fórmula de la patente y a empezar a producirlo. Hay una segunda etapa necesaria, tiene que haber transferencia de tecnología. Y la tercera fase es que el Estado tiene que invertir, el Estado de los privados, en infraestructura necesaria para amplificar la producción de vacunas. Pero igualmente, más allá de esta dificultad, es decir, no es que liberamos patentes y tenemos a las 2 semanas producción local, no es así. Pero con el correr de los meses realmente va a ser un resorte muy importante para que países periféricos, entre ellos nosotros, podamos empezar a producir en mayor cantidad un conjunto de vacunas muy significativo. Mariana, Andrea, el doctor Hefner las está escuchando. Doctor, ¿cómo le va? Mariana Verón lo saluda. ¿Cuán cerca estamos en la Argentina de ir al esquema de una sola dosis a partir del anuncio de hoy de Rusia de la Sputnik V Light, como se la llama? Bueno, va a depender un poco de la llegada de la segunda dosis. A mí igualmente me parece correcto intentar concretar el sistema de 2 dosis, la segunda dilatada en el tiempo por 3 o 4 meses, que sabemos que no hay compromiso de efectividad. Porque si bien la Light provee una protección importante, es muy posible que una sola dosis prolongue esa protección en el tiempo en menor medida que el esquema de 2 dosis. Entonces, en la emergencia yo creo que es muy buen resultado, 70 y pico % de eficacia con una sola dosis. Si tenemos la segunda dosis, yo espero que llegue, aparentemente van a llegar con el tiempo, sería conveniente, creo yo, rescatar y mantener el sistema de 2 dosis para dar una inmunidad que perdure más en el tiempo. Pero igualmente, una sola dosis, 70 y pico % de efectividad, por lo menos en los 3, 4, 5 meses posteriores a la vacunación, es una excelente noticia. ¿Y qué pasa con esa segunda dosis de Sputnik V, que es uno de los mayores proveedores para la Argentina, además de China, que no están llegando? ¿Cuál es el inconveniente y qué puede pasar a futuro en el corto plazo con aquellas personas que ya hace rato que se vacunaron y que todavía no tienen esa segunda dosis? Yo creo que no habría diferencia en postergar 3, 4 o 5 meses la segunda dosis en ese lapso. Evidentemente, de los 2 componentes de la Sputnik es más sencillo producir el componente 1 que el componente 2. Cuesta más, son defectos técnicos, digamos, que sería muy difícil charlar así en una entrevista, pero cuesta más producir técnicamente el componente 2 en escala masiva, como es lo que se necesita. Jorge, Andrea, brevemente, sabemos, porque lo anunció hoy la ministra y lo comentábamos recién nosotras, que llegan vacunas a través del mecanismo COVAX de AstraZeneca para completar con aquellas personas que habían sido inmunizadas con Covishield y con las otras de AstraZeneca, pero llega un número limitado, se habla de 860.000 dosis. ¿Cuánto más podemos esperar? ¿De qué dependemos? ¿De qué dependemos? ¿De que Estados Unidos libere las de AstraZeneca que no va a usar? ¿De que lleguen más de COVAX? ¿De que vengan finalmente las que se produjeron aquí y fueron envasadas en México? ¿Qué tenemos que esperar? Y son, Andrea, las 3 fuentes son las que vos acabás de mencionar. Lo de COVAX que venga es un punto importante y obviamente bienvenido. Segundo, la Argentina a través del laboratorio Sinsud en Guernica, por la información que se vinculó a la prensa, produjo y exportó más de 20 millones de vacunas. Y un sector de esas vacunas tienen que volver en forma urgente al país, ahora que está superado el asunto de los insumos necesarios para la filtración de la preparación. Y por otra parte, Estados Unidos, sería muy bueno que esos 60 millones de Oxford AstraZeneca que no van a utilizar,
porque ellos trabajan con Pfizer y con Moderna, rápidamente sean distribuidos básicamente hacia América Latina. Entonces de ahí pueden venir una cantidad de dosis más que suficientes. No tengo garantía de que vengan, digamos, la esperanza es que se concreten estas dos vías alternativas de ingreso. Bien, muchísimas gracias, Jorge Hebner. Clarísimo en la explicación, sobre todo para aquellos que están esperando esa segunda dosis. Gracias, Marcelo Pinto, desde el móvil. Gracias a ustedes. Y hablamos ahora de la noticia que tuvo que ver con la decisión de Estados Unidos de dar un giro en la política que venía manteniendo y habilitar el debate y apoyar la postura de aquellos que piden la liberación por un tiempo determinado y concretamente sobre las vacunas contra el coronavirus, la liberación de las patentes, Andrea. Sí, y claro, algunas voces ya se alzaron en contra. ¿Cuáles, por ejemplo? Y bueno, algunos de los laboratorios que estarían afectados por esta medida. Concretamente, desde Pfizer y BioNTech, los socios en la vacuna de Pfizer, justamente, allí vemos la foto de Albert Bourla, que es el CEO de Pfizer, y estas frases: liberar las patentes no aumentará la producción, la calidad de las vacunas puede estar en riesgo. Claro, asustan un poco con estas frases. Y uno piensa, pero a ver, ¿quién tiene la última decisión? ¿Quién toma la última decisión? ¿La toman los laboratorios o la toman los estados? Es muy interesante saber, ayer lo decíamos, Mariana, es la organización, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los países van a tener que votar esta decisión. Necesitan los 2/3 de los votos de esos 164 países para poder aprobar esto. ¿Tienen voz los laboratorios o tienen voz los países? No tienen voz los países. Por eso es tan importante que Estados Unidos salga a la cabeza a decir apoyo. Muchos otros países poderosos van a verse arrastrados sin duda por esta decisión. Hablamos hoy con una médica de la agrupación importantísima Médicos Sin Fronteras, haciendo un análisis de lo que puede venir a partir de este giro, importante giro de Joe Biden allí en los Estados Unidos. Tiene que haber más de 2/3 de los países del total, digamos, que componen la Organización Mundial de Comercio, que estén a favor o que al menos no lo bloqueen. O sea, entonces, con esta nueva declaración de ayer del gobierno de Estados Unidos, es un paso en el buen camino, ¿no? Entonces esto va a meter presión para que otros países que tal vez no tienen el mismo poderío económico y que están a veces condicionados en el tema del voto con el voto de Estados Unidos, que se muestren ahora a favor. Así que sí, creemos que con este nuevo posicionamiento hay grandes chances de que esta suspensión de patentes ocurra. No son los estados, el estado tiene el poder, o sea, las patentes y los derechos de propiedad intelectual que están otorgados, digamos, por la Organización Mundial de Comercio, es la responsabilidad del Estado. Entonces después las farmacéuticas no pueden negarse, solo si se niegan, bueno, serán plausibles de tener alguna multa. Lo mismo pasa si algún país que integra la Organización Mundial de Comercio dice, bueno, yo la verdad que no quiero hacer cumplir las patentes. Eso es lo que pasa. Ningún país se puede cortar solo, digamos, porque se tiene que decidir en conjunto. Los derechos de propiedad intelectual es así como funciona desde hace muchísimos años. Por una explicación donde se juega muchísimo también la diplomacia. Para entender parte de lo que hizo Estados Unidos, tiene que ver con que su patio trasero, el continente americano, lo terminó copando Rusia y China. Por eso el giro de Estados Unidos. Eso hay que entenderlo. Países como Argentina, países como México, grandes países del continente americano, hoy solo tienen provisión de vacunas por parte de China y de Rusia. Eso es importante para entender por qué el cambio de postura ahora de Estados Unidos, que es el gigante, el dueño del mundo. Exacto. Y no está entregando ni siquiera a sus vecinos. Ha entregado muy poquito a Canadá y algo a México, pero muy poco realmente de las vacunas que efectivamente tiene y las puede vender, porque nadie tampoco está pidiendo que las regalen. Ni siquiera su socio histórico, el Reino Unido, que está vacunando mucho más con Oxford AstraZeneca, exactamente. ¿Verdad? Otra de las novedades respecto de las vacunas tiene que ver con la vacuna alemana, Andrea. Sí, con la vacuna alemana, pero antes, déjame, porque estaba girando algo detrás tuyo que es muy interesante, porque cierra un poco esto de lo que vos estabas hablando y que tiene que ver con lo que hablamos siempre, Mariana, la desigualdad en la distribución. Mira, al día de hoy, en el mundo,
1.200 millones de dosis distribuidas. Y es como que el planeta se parte en dos. Se parte en dos entre aquellos de países de renta alta y media y los pobres. De esas 1.200 millones de vacunas, el 83% se aplicó en los países ricos. Solo el 0,2% en los países más necesitados. De ahí también esta necesidad de que los Estados Unidos, como país poderoso al que le sobran vacunas, en vez de donar a los países, le done a COVAX y que COVAX haga el reparto. Y no los países, porque ahí también se juega la geopolítica. Seguro, sin lugar a dudas. Hablamos de la vacuna alemana, ahora sí. CureVac, ¿te suena CureVac? Bueno, es la esperanza, le dicen la esperanza alemana. Es un laboratorio chiquito en Alemania, no le habían dado mucha importancia, de hecho no había tenido mucho financiamiento cuando empezó con sus estudios. Hoy está en fase 3, se asocia con Bayer. ¿Y por qué la esperanza? Porque tiene la misma tecnología que la de Pfizer y la de Moderna, que tanto éxito tiene. La de ARN mensajero, bien digo, son 2 dosis en este caso también, pero tiene una enorme ventaja. Se conserva a temperaturas de heladera, lo cual haría mucho más fácil su distribución y su almacenamiento. Dicen que la Unión Europea allí, por mayo, más que mayo, junio, julio, podría aprobarla. Bien, y acá hay una caravana, hubo en realidad una caravana de docentes reclamando por las vacunas que nunca llegaron, que son las famosas vacunas de AstraZeneca. Los docentes de SUTEBA, Multicolor y ADEMIS realizaron esta protesta hacia el laboratorio Max Science del grupo Sigman, donde se produce la vacuna de AstraZeneca. Reclamaron la liberación de patentes y la declaración de utilidad pública de la vacuna, exigieron la producción de vacunas para todos y destacaron que hay una gran cantidad de maestros sin vacunar. Por ello, también repudiaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó a la ciudad de Buenos Aires a mantener la presencialidad en las escuelas. Entre sus pedidos reclamaron también mayor presupuesto para la educación. Recordamos que este laboratorio tuvo un problema enorme, envió el principio activo que se había fabricado aquí en la Argentina con la tecnología de Oxford hacia México, pero México tuvo problemas con Estados Unidos por conseguir los insumos para envasar y finalmente esas vacunas, que era la gran apuesta del gobierno de Alberto Fernández, 22,5 millones de vacunas de AstraZeneca, a la Argentina nunca llegaron.